a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Génesis Arriaga y hoy te voy a compartir el paso a paso de la confección de esta blusa camisera. Te voy a dejar el enlace del patrón aquí abajo para que lo puedas comprar y puedas realizar esta prenda en tu casa. A la hora de comprar el patrón también te viene una lista de los materiales que vamos a ocupar, pero también te voy a dejar la lista de los materiales en la descripción de este video. Ahora vamos a la confección. Primero vamos a imprimir nuestro patrón. Yo tengo aquí el archivo, aquí vemos el patrón listo para imprimir. Tenemos el croquis de armado y además tenemos nuestro cuadro de referencia para comprobar que lo hemos descargado correctamente. Este cuadro debe medir 5 por 5 centímetros. Le damos a imprimir y nos aseguramos de que esté en formato A4 y también de que esté en tamaño real o el zoom al 100%. Luego mandamos a imprimir y listo. Bueno, ya aquí tengo mis patrones listos, armados. Me guié con el croquis que le mencioné que viene en su patrón. Tenemos la pieza de la manga, el posterior y el delantero y además la pieza de la tirita o puño que irá en la manga. La tela que voy a utilizar es una tela de hilo súper fresca. Además puedes utilizar tela de camisería, algodón y también seda. Ya tengo mi tela preparada y ahora voy a cortar los patrones. Y recuerda que aquí es muy importante tomar en cuenta los cuadritos de información de cada pieza. Además también de asegurarte de que las piezas estén cortadas al hilo de tela tal como indica cada pieza de patrón. Aquí estoy señalando los piquetes para poder pasar a la tela y que me sirvan de guía de confección. Ahora voy a cortar la entretela. La entretela tenemos que cortar para la pieza del cuello y también para el cruce delantero. Para la parte del cruce donde van a ir los botones y los ojales, nos vamos a guiar desde el centro de los botones hacia el borde. Esa parte del cruce es la que va a llevar entretela. La cortamos doble para las dos piezas de patrón delantero. Antes de fusionar la entretela voy a marcar las pinzas. Aunque el patrón viene con pinza de entalle, esta no la voy a coser, así que solo voy a marcar la pinza de costado. Le voy a pinchar con un alfiler el final de la pinza y voy a marcar allí con un esfero de tela o una tiza por el revés de la tela. Entonces ahora sí voy a pegar la entretela con la plancha. y de una vez le colocamos la entretela también al cuello.
Voy a recortar de paso este exceso de entretela que me quedó aquí en la pieza delantera. Aquí voy a dejar marcado con la plancha de una vez el cruce. El cruce de mi patrón es de 4 centímetros, así que eso es lo que voy a marcar con la plancha. Primero damos un doblez de 4 centímetros. A mí me gusta darle el primer doblez unos 2 milímetros menos, es decir, unos 3,8, para que al final el segundo doblez del cruce me quede perfecto de 4 centímetros. Damos el segundo doblez y volvemos a marcar con la plancha. Y hacemos exactamente lo mismo con la otra pieza delantera. También voy a dejar preparada de una vez la tira que nos va a servir de puño. Lo que voy a hacer es plancharla como si fuera un sesgo o bies. Voy a planchar 1 centímetro de cada lado hacia adentro y voy marcando con la plancha. Así es como queda nuestra tirita. Ahora lo que vamos a hacer es volver a marcar con la plancha, doblándola hacia sí mismo, de tal manera que nos quede de 1 centímetro aproximadamente. Igual con la otra. Nuestro patrón de manga también viene con unas líneas entrecortadas. Es ahí donde vamos a pegar la tirita que preparamos anteriormente. Y para tener esta guía de esta línea donde vamos a pegar la tira, voy a marcar con la plancha estas 2 líneas para tenerlas como referencia. También voy a cortar esta línea que está aquí, que será la abertura de la manga para la parte posterior. Ahora voy a empezar a confeccionar y voy a empezar por la pinza de costado y también por el cuello. Y cosemos a margen de costura, que en este caso es de 1 centímetro. No olvides rematar tu costura antes de empezar. Voy a hacer unos piquetes en la costura del cuello, especialmente en las partes curvas. Esto nos va a permitir dar la vuelta perfectamente al cuello. También voy a quitar unos 4 milímetros al margen de costura para que no me quede muy grueso. Ahora sí voy a dar la vuelta. Bueno, y ahora voy a coser las pinzas de costado de cada lado. Las pinzas las coso en recto hasta unos 2 milímetros antes del final. Luego me voy en recto por el borde hasta el final de la pinza. Ahora voy a unir los hombros del delantero con la parte posterior. Cosemos a margen de costura de 1 centímetro.
Ahora voy a forrar la parte superior del cruce de la camisa. Voy a forrar solo la mitad, es decir, 2 centímetros. Vamos a girar el cruce y vamos a ponerlo derecho con derecho. Vamos a poner un alfiler justo en el centro, en el piquete que tenemos allí, y vamos a coser. Cortamos la esquina del margen de costura para que nos quede perfecto cuando lo giremos. Luego vamos a hacer un piquete que debe llegar justo hasta donde llegó la costura. Y ahora sí vamos a girar. Y así es como nos debe quedar dada la vuelta. Solo debe quedar forrado 2 centímetros de este cruce y el resto libre, porque ahí es donde vamos a pegar el cuello. Ahora voy a preparar la abertura de la manga. Para esto vamos a necesitar un sesgo o bies. Puedes utilizar el que encontramos en las tiendas de insumos de costura o puedes hacer tu propio bies o sesgo con la tela que estás utilizando. Yo lo voy a hacer con la misma tela y aquí te voy a mostrar cómo lo hago. La hacemos a 45 grados del hilo de la tela. Me ayudo de mi regla para que las líneas queden muy bien. Voy a medir la profundidad del corte para saber el largo de mi sesgo. La medida tiene que ser por 2 ya que debe cubrir toda la abertura. Y el ancho puede ser entre 3 o 3,5 centímetros. Estoy cortando en tela doble para poder tener para las aberturas de ambas mangas. Ahora voy a coger la manga y la voy a dejar por el derecho de la tela. El sesgo también tiene que estar al derecho. Entonces lo que voy a hacer es ponerla por detrás de la tela. Así el sesgo me va a quedar derecho con revés. Y voy a coser con margen de costura de pie de máquina. Aquí voy a dejar el final del ángulo de la abertura de la manga con una pequeña inclinación con respecto al sesgo. Así cuando la costura pase por este ángulo va a llegar tan solo a 1 milímetro de la esquina. Aquí dejo la aguja pinchada y voy a girar la manga para continuar con el resto de la costura del sesgo. En la parte final ambas costuras terminan emparejadas. Y así es como queda la costura en el ángulo de la abertura. Ahora vamos a envolver nuestro margen de costura. Lo primero que vamos a hacer es vamos a doblar 1 centímetro aproximadamente y luego volvemos a doblar de tal manera que la costura que hicimos anteriormente quede cubierta más o menos con 1 milímetro. Y para que no se nos tuerza nuestro sesgo vamos a poner muchos alfileres para que la confección sea mucho más fácil, ya que tenemos que pasar la costura por encima a 1 milímetro del borde y nos tiene que quedar muy rectita. Cuando lleguemos a la zona del ángulo de la abertura debemos asegurarnos de que nuestro sesgo cubra muy bien esta parte, ya que el margen de costura es muy pequeño. Así queda la costura de nuestro sesgo y hacemos lo mismo con la otra manga. Ahora voy a pasar overlock en la costura que hice en los hombros. Y continuamos con las mangas. Vamos a situar las mangas en el lugar donde vamos a coserlas y nos vamos a asegurar de que estén al derecho. La abertura que cosimos anteriormente debe estar para el lado posterior de la manga, es decir, hacia la espalda. Para esto tenemos estos piquetes que nos indican que es el lado posterior de la manga.
son 2 piquetes para el lado posterior, tanto en la manga como en la sisa de la camisa. Otro piquete importante es el de centro de copa. Este piquete debe estar alineado o ir sobre la línea de costura de hombro de la camisa. Así que vamos a poner ahora derecho con derecho estas 2 piezas y vamos a situar cada piquete donde corresponde. Y vamos a colocar un alfiler. También vamos a situar los piquetes de la parte delantera de la manga y de la sisa de la camisa. Empezamos por el inicio colocando un alfiler. Y luego en el piquete colocamos otro alfiler. Y para la parte posterior también ponemos un alfiler en el final o inicio de la parte posterior y en los piquetes, que en este caso son dobles. También colocamos más alfileres entre el centro de la copa y el piquete de la curva. Por lo general, la copa de la manga suele ser un poco más grande que el recorrido de la sisa. Así que vamos a distribuir muy bien este recorrido con alfileres en la zona de la copa. Pero no se preocupen por este excedente, ya que al momento de coser se va embebiendo solito. Y ahora voy con la otra manga. Y aquí ya tenemos ambas mangas preparadas para pasarle la costura. Al pasar la costura vamos a dejar la zona de la sisa por encima y la zona de la copa por debajo. Esto ayudará a que este excedente que tenemos en la copa se vaya embebiendo. Este pequeño excedente en la copa de la manga nos permite tener mejor movilidad y mejor caída a una manga. Y lo debemos repartir desde el piquete de la curva delantera hasta la curva posterior. Y ahora cosemos a margen de costura de 1 centímetro. Nos vamos a ayudar con nuestra mano para ir acomodando la copa hacia el recorrido de la sisa. Ya tengo las 2 mangas cosidas por la parte de la sisa, así que ahora voy a pasar overlock a esa costura. Ahora voy a planchar la pinza y también la manga que acabamos de coser. Y aquí les recuerdo que tengo en mi página web un patrón gratuito para que te puedas realizar este cojín, que es muy útil para planchar tanto las copas de la manga como las pinzas. Ya que están todas estas costuras planchadas, la de la pinza y también la de la manga, voy a unir ahora sí los costados. Esta costura es muy sencilla. Alineamos la costura que hicimos en la copa de la manga de la sisa y pasamos una costura por todo el contorno desde la manga hasta la parte de la camisa. Ya que hice la costura de los costados y le pasé overlock, vamos ahora con las tiritas que planchamos al principio.
Para sellar estas tiritas vamos a hacer un dobladillo en cada extremo y luego pasaremos una costura recta por el borde. Como este es un inicio que está un poco grueso, le vamos a ayudar a la máquina jalando del hilo que está sobrando. Antes de terminar vamos a hacer el doblez del otro extremo de la tira para que quede sellado. Aquí nos ayudamos de un alfiler para que los bordes nos queden dentro del doblez. Así es como queda el borde de nuestra tira y vamos a hacer lo mismo con la otra. Voy a ajustar mi puntada a la más larga porque ahora voy a hacer el frunce que lleva en el puño. Y aquí nos van a servir las dos marcas que hicimos al principio en la manga, porque es por el centro de estas dos líneas guías que vamos a pasar la costura para fruncir. Vamos a pasar dos costuras paralelas de extremo a extremo de las líneas, dejando fuera la parte del sesgo de la abertura. La otra costura paralela la vamos a hacer a unos 2 o 3 milímetros de la anterior. Hacer dos costuras paralelas para fruncir nos permite tener un mejor control de la distribución del frunce. Vamos ahora con la otra manga. Continuamos con las tiritas, yo ya las planché y además le marqué los piquetes que vienen en el patrón que nos indican de cuánto será nuestro contorno de puño y que es dentro de esta cantidad donde debemos distribuir el fruncido. Ahora voy a preparar la abertura de la manga para mostrarles cómo debemos pegar esta tirita. Lo que vamos a hacer es crear una forma de puño con nuestro sesgo que pegamos en la abertura. Así que el sesgo que pegamos en el lado derecho de la manga derecha lo vamos a doblar y el sesgo izquierdo de la manga izquierda también vamos a doblar. Entonces, no vamos a doblar el sesgo que está del lado más cercano a la unión de la manga, sino del otro lado. Así que la tirita de puño la vamos a pegar sobre este doblez que hicimos. Hacemos coincidir la marca que nos indica el inicio del puño. Situamos la tira por encima de las costuras de frunce y la recorremos para el otro lado haciendo coincidir la otra marca de finalización con el otro lado del sesgo. Aquí nuestra marca de puño va a llegar justo en la costura del sesgo y no al final. Ahora vamos a jalar nuestros hilos para poder fruncir y que nos quede justo en la medida de la tirita. Ahora comprobamos que el frunce encaje en el tamaño de la tira y aseguramos el fruncido amarrando los extremos de los hilos con los que fruncimos. Vamos a distribuir el fruncido por todo el recorrido de tal manera que nos quede bien bonito. Y ahora sí, con la tira situada sobre el fruncido vamos a ir colocando alfileres para poder pasar una costura por encima. También hay que terminar el dobladillo del puño, así que eso voy a hacer primero.
El dobladillo nos debe de quedar de 1 centímetro, así que voy a doblar primero unos 8 milímetros y luego hago el otro doblez y voy poniendo alfileres. Empiezo haciendo los dobleces en diferentes puntos del recorrido para que me quede igual. Ustedes también, si desean, pueden ir midiendo este doblez para que les quede perfecto y colocando muchos alfileres. Y vamos a fijarlo con un pespunte por todo el filo del dobladillo. Ahora vamos a terminar la costura de la tirita. Entonces, por el lado donde el sesgo no está doblado, vamos a empezar justo en la marca, es decir, en la costura del sesgo, y vamos a coser hasta el otro lado. Aquí podemos ir haciendo coincidir con la costura que ya teníamos en la tirita. Y para finalizar aquí en este lado vamos a coser hasta llegar al doblez. Giramos y damos unas cuantas puntadas hasta llegar a la parte de arriba. Y aquí terminamos de coser la tira por la parte superior. Y la finalizamos en la costura de unión del sesgo. Aquí también giramos para poder sellar este pedacito. Entonces ya terminamos de pegar la tirita, ya está hecho el dobladillo de la manga. Ahora con un descosedor o un corta hilos vamos a retirar las costuras que están por el revés, las que utilizamos para fruncir. Para finalizar esta costura del puño de nuestra manga vamos a planchar muy bien todas las costuras que hicimos para que queden asentadas y que queden con un acabado muy bonito. Y bueno, ya le hice el terminado también a la otra manga, siguiendo los mismos pasos de la que acabamos de coser. Y vamos a continuar con el cuello. Lo primero que vamos a hacer es planchar para asentar bien las costuras y que nos quede perfecto antes de ir a pegarlo a la camisa.
Ya tenemos nuestro cuello preparado para poder coserlo. En la camisa aún nos queda por finalizar este doblez, así que vamos a poner alfileres tanto en el doblez del lado derecho como del lado izquierdo para poder pasar una costura y terminarlo, y así ya nos quede listo para poder pasar a pegarle el cuello. Es importante ir poniendo alfileres en diferentes puntos del doblez antes de pasar la costura para que este doblez no se nos vaya a torcer. También aprovechamos para poder igualar la parte del dobladillo de la camisa. Este dobladillo lo vamos a hacer igual que en las mangas. Va a ser primero un doblez de 8 milímetros más o menos y el siguiente de 1 centímetro. Y aquí en la máquina vamos a terminar el cruce pasando un pespunte por el filo de este. Y hacemos lo mismo en el otro lado del cruce. Y ahora vamos a preparar el dobladillo. Voy a hacer el doblez y a poner alfileres para poder pasar la costura. Como el dobladillo es curvo en ciertas partes, puede que se les haga un poco complicado poder hacer este doblez. Pero el truco está en ir sintiendo la tela, ver cómo va quedando de mejor forma y ir poniéndole muchos alfileres. También, si desean, pueden ir planchando este dobladillo primero e hilvanando. Así les quedará perfecto. Algo que suelo hacer para dar mejor forma a las curvas es primero hacer el doblez y poner alfileres en las zonas rectas. Por ejemplo, en el centro espalda, en el centro delantero al iniciar el doblez y en los costados. Y ya que está nuestro dobladillo preparado, vamos a pasar un pespunte por todo el doblez. En la zona del cruce, la costura del dobladillo se hace gruesa, así que te voy a dar un truco para que puedas pasar por aquí sin ningún problema. Cuando tengo que pasar por esta zona, lo que hago es que voy levantando el prensatelas, sea que tengas una máquina casera o industrial, levántalo un poquito y ayúdale con tus manos para que pueda ir pasando. Y seguimos con el cuello, lo doblamos y le sacamos la mitad. Lo mismo en la zona donde va a ir pegado en la camisa. Hacemos coincidir los centros del cuello y ponemos un alfiler. Esto lo vamos haciendo por la parte de revés de la camisa. Ahora vamos al inicio y lo hacemos coincidir con esta pestaña que nos quedó del cruce. Ahí colocamos el inicio del cuello. Igual del otro lado vamos a alinear nuestra costura que tiene el cuello con la pestaña. Y ahora que ya le pusimos alfileres, vamos a la máquina a pasar la costura. Y les recuerdo que estamos trabajando con solo uno de los lados del cuello. Como esta zona del cuello es curva, nos vamos a ir ayudando de nuestros dedos para ir acomodando la tela y que no se nos vayan a hacer pliegues. Ahora vamos a trabajar por el derecho de la camisa y ahora la pestaña del cuello que no está cosida vamos a doblarla y a embolsar o embutir esta costura que hicimos anteriormente y debe cubrir esta pestaña. Vamos a ponerla justo por encima de la costura que hicimos anteriormente.
porque por ahí es por donde coseremos para que vaya por encima de esta costura. También puedes primero planchar este margen para que sea más sencillo ir colocándole alfileres por todo el borde. En la zona donde va el principio o el final del cuello, que es donde estamos envolviendo esta pestañita, podemos hilvanar primero antes de coser. Así nos aseguramos de que esta esquina no se vaya a mover. Y listo, ya tengo yo toda mi pestaña con muchísimos alfileres y ahora voy a pasar una costura por toda esta orillita cubriendo la costura que hicimos anteriormente. Y listo, terminamos nuestro cuello, así nos quedó esta pestaña de costura y perfectamente embolsado el margen. Ahora vamos a planchar muy bien todas las costuras que hemos hecho. Y yo tengo mi maderita que la utilizo muchísimo ya en este planchado final porque me permite absorber el calor y dejar las costuras totalmente asentadas. Y ahora lo siguiente va a ser posicionar nuestros botones para hacer los ojales. Aquí ya me hago una idea de más o menos cuántos botones quiero, a qué altura y distancia, y los voy marcando con una tiza. Una recomendación que te doy es que uno de los botones vaya a la altura del busto y luego a partir de ese puedes decidir la distancia del resto. Ya que tengo los puntos de la distancia, voy ahora a marcar el centro para que queden perfectamente en el centro del cruce. Ahora, para saber de qué ancho voy a tener que hacer los ojales, voy a medir el botón. Puedo utilizar una regla o también me puedo ayudar por el prensatelas de ojales que viene en la máquina. Y ya con esta medida puedo saber el ancho exacto del ojal. Voy a repartir una mitad en cada lado en el punto centrado que hicimos anteriormente. Los ojales los hacemos de forma vertical a excepción del ojal que va en la parte del cuello. Este va horizontalmente para mejor comodidad. Y ahora pasamos a la máquina para realizar nuestros ojales. Muy bien, ahora vamos a abrir los ojales y nos vamos a ayudar de un alfiler y un abre ojal. El alfiler lo coloco por seguridad en la parte del final del ojal, para cuando vaya a abrir el ojal con el abre ojal no se me vaya a ir de largo y vaya a cortar la camisa.
Y ahora con una tijerita vamos a ir puliendo todos los hilitos que nos quedaron después de abrir el ojal. Muy bien, ya tenemos listos nuestros ojales y ahora lo que vamos a hacer es posicionar el cruce de los ojales encima del otro. Vamos a alinearlos muy bien para luego ir haciendo unas marcas en el centro de cada ojal para traspasar al otro lado y así saber la posición en que pegaremos los botones. Ahora que ya están listas las marcas, vamos a coser cada botón en su posición. Y así quedó terminada nuestra camisa. Espero que te haya gustado y te animes a hacer este proyecto de costura. Recuerda que tienes los patrones en la descripción y vienen desde la talla XS hasta la XL. Los puedes descargar y imprimir desde tu propia casa en tamaño A4. Así podrás tener una camisa con estos bonitos acabados siguiendo este tutorial. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que te avisen cuando vuelva a subir un nuevo video.